Buenos días a todos los que estamos aquí en Poza Rica y saludamos a todos nuestros hermanos que están en Jalapa, a los que están en Tres Valles, a los que están en Veracruz, Cuernavaca, Huauchinango, en fin, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando vía Skype, que están conectados, les mandamos un cariñoso saludo, pero también saludamos a todos los que están conectados con nosotros a través de el radio de internet, a todos los que nos están escuchando a través de Radio Reino. De verdad, un saludo y de verdad muchas gracias porque están con nosotros en este día celebrando al Señor. Y bueno, el día de hoy estamos contentos y todos como un cuerpo en Cristo, conociéndonos o no, presentes o a través de este medio de comunicación. El día de hoy todos venimos a celebrar al Señor, a llenarnos de Él. Yo de verdad declaro una gran verdad, que desde que usted llegó a este lugar, el día de hoy, usted tuvo un encuentro con Jesús, estuvo disfrutando al Señor. Durante la adoración estuvimos disfrutando al Señor. Cada cosa que hacemos en estos momentos, estamos disfrutando al Señor. También al interceder por Luis, estamos disfrutando al Señor porque son momentos de comunión, son momentos en que estamos frente al Padre diciéndole cosas tan claras como que le adoramos, como que intercedemos a favor de una vida que Él ama. En fin, todo es para el Señor, todo es por Él y para Él. Así que de verdad, gracias por estar el día de hoy aquí todos reunidos. Y nuevamente reciban un saludo a todos los que nos escuchan vía internet por alguna fuente. Un saludo a todos ustedes que nos hacen el honor de estar con nosotros, que nos da gusto saber que aunque no nos estamos viendo, hay otras personas muy importantes para el Señor que van a escuchar esta palabra y que se están gozando con nosotros en este día por el bien común que tenemos todos, que es nuestro gran Dios y Señor. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver un tema muy lindo, pero quiero nada más recordar, hoy es la cuarta conferencia, la cuarta palabra del Señor acerca de una iglesia con enfoque de reino. La primera, no se oye mucho eco, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la primera parte recordarán que vimos que una iglesia con enfoque de reino es aquella iglesia que sabe a qué vino Jesús. Recordarán que durante esa palabra que dimos, estuvimos viendo cómo el Señor Jesús vino a la tierra como un rey, enseñó el reino, y aun cuando Él muere como rey, y cuando resucita, sigue enseñando acerca del reino. En esa primera parte pudimos darnos cuenta que Jesús vino a establecer un reino, vino a recuperarlo, a recuperar la autoridad de ese reino, y que todo el pensamiento de Jesús era el reino de los cielos, el reino del Padre eterno. Entonces esa es nuestra primera convicción. Jesús vino por el reino de los cielos. Jesús vino porque lo traía, ¿sí? Jesús, el tema principal de Jesús es el reino de los cielos. En la segunda palabra que tuvimos, vimos que el Señor Jesús le deja este reino, le deja el cuidado de este reino que está en la tierra a la iglesia. La iglesia es la encargada de velar por el reino, por expandirlo, por extenderlo, por vivirlo, manifestarlo y evidenciarlo.
Pero la iglesia no está sola. La iglesia está bajo el Espíritu Santo, que es el que Dios dejó, es nuestro Dios, que envió Dios mismo envió. El Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo, ¿sí? Y Él se va a encargar de la iglesia, Él se va a encargar de recordarnos todas las cosas del reino, Él se va a encargar de enseñarnos todas las cosas del reino, se va a encargar de enseñarnos la vida del reino. Es el Espíritu Santo el que establece la cultura del reino aquí en la tierra. Y para manifestarle al mundo se vale de la iglesia. Por eso es que en Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Entonces, nuestra segunda convicción es que si el Señor Jesús, su prioridad, su motivo de venir a la tierra fue implantar el reino de los cielos, nuestra segunda convicción es que a la iglesia se le ha encargado esa encomienda, implantar el reino de Dios, manifestarlo y evidenciarlo. Y el domingo pasado, nuestra tercera convicción, de acuerdo a nuestra tercera palabra que se dio, fue que si la iglesia entonces tenía el llamado que Dios le había dejado de implantar el reino y evidenciarlo, entonces la iglesia tenía que tener un diseño. ¿Se acuerdan? Y vimos que en ese diseño Dios primeramente hacía una analogía. Decía que la iglesia es como un edificio. Pero Dios hace 3 analogías: que la iglesia es como un edificio, que la iglesia es como un cuerpo y que la iglesia es su esposa. Entonces, la primera parte que tratamos la vez pasada es que Dios trata a la iglesia como un edificio. Y eso es porque Dios nos quiere enseñar cómo se fundamenta la iglesia, cómo debe de crecer la iglesia, cómo inició la iglesia. Y vimos que la iglesia es un edificio porque un edificio tiene fundamentos, tiene cimientos, y sobre esos cimientos hay una estructura, y sobre esos cimientos y esa estructura vamos a edificar la iglesia que Dios quiere. A su vez, ¿para qué la vamos a edificar? Para que ya edificada implante el reino de Dios. Entonces, primera convicción, Dios vino por un reino, a establecer su reino. Segunda convicción, el Señor Jesús le deja este reino a la iglesia bajo el mando y el gobierno del Espíritu Santo. Tercera convicción, Dios ha diseñado a la iglesia, le dejó un diseño, la estableció como un edificio para decirnos cuáles son los fundamentos y la estructura de la iglesia, para sobre de ella edificarla y hacerlo, dice, un edificio precioso donde a Dios le guste habitar. ¿Sí? Y ese fundamento dijimos que era Jesús. La iglesia está fundamentada en Jesús. Sobre Jesús están todas nuestras convicciones. Jesús es el fundamento y sus principios y sus mandamientos son nuestra estructura. Si nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra sociedad está fundamentada en Él, llegaremos a su voluntad, hermanos. Llegaremos a su voluntad. Pero toda nuestra vida debe estar fundamentada en Él. Vimos cómo hay grupos religiosos que no tienen como fundamento a Jesucristo. ¿Sí? Hay muchos grupos religiosos que su fundamento es una amenaza. Si no traes esto, el supuesto Dios de ellos los va a exterminar, los va a eliminar. Pero nuestro fundamento, ¿qué dice? Que Él murió para darnos vida, no amenaza, no quita la vida, al contrario, la da. Hay otros grupos religiosos que tienen otros fundamentos, como por ejemplo una verdad de Jesús, pero que ya no es actual, una verdad que dejó de existir, y eso se llama un rudimento. Y sí es cierto que
que fue verdad algunas cosas que el Señor Jesús dijo, pero que ahora ya no están vigentes. Como por ejemplo, decir que si tú tomas pastillas, ¿sí?, que si tú te vas a sanar y tomas pastillas, es que estás tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque como las pastillas, la medicina es ciencia, entonces tú estás tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay gente que ha dicho eso, lamentablemente, ¿sí?, que fundamentan que la salud debe ser por fe, y estoy de acuerdo, pero bajo una amenaza, que tienes que tener fe para ser sano, y que si tomas una pastilla ya no estás actuando conforme a la fe, porque estás tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, esto no puede ser así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios fundó la tierra con ciencia, con sabiduría? Porque a través de toda la historia ha habido demasiados científicos, entre ellos Pasteur, por nombrar uno nada más, pero muchos científicos aportaron muchas cosas a la humanidad a través de la ciencia, porque se les reveló. Porque usted sabe que hay don de revelación, don de ciencia. Existe un don de ciencia. Y hay gente que es un término promedio en su consciente intelectual, sin embargo le pide a Dios que le diga algo y el Señor se lo revela y hace que él sepa más que el promedio general. Eso pasó con Einstein. Él era un chico promedio, pero él quería saber más. Le pidió a Dios, él era judío, le pidió al Señor, y dice que un día, estando en una ciudad, se quedó su vista fija en un reloj, y el reloj para él empezó a dar vueltas y los números empezaron a salir, y de repente sintió que se le metieron en su cerebro. Y por revelación, sin mucho estudio, él empezó a saber cosas que antes no sabía. Y así sucesivamente, Dios, a través del don de ciencia, ha permitido que la ciencia sea una bendición para nosotros. Ahora, ¿por qué no podemos tomar eso como fundamento? Porque si bien fue una verdad, ¿sí? En el principio fue una verdad, de que el que tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Pero eso se acabó, hermanos. Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Ahorita, si alguien tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasaría? Moriría. Tenemos que tomar el paquete completo. Si no hago esto es porque la consecuencia es esta. Pero hay gente que dice que no puedes tomar una pastilla porque estás tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y déjame decirte que entonces, ¿por qué si usamos un teléfono, un micrófono, un celular, un avión? ¿No es eso también ciencia? Eso también es ciencia. Y si Dios cumpliera eso, ¿cuántos estaríamos muertos ya? Porque tomamos del árbol de la ciencia. El Señor permitió la ciencia, hermanos. De verdad que sí. El Señor la permitió. Entonces, no podemos decir que eso sigue vigente y que ahí vamos a fundamentar nuestra fe para ser sanos. Porque eso ya no es una verdad actual. Lo dijo Dios, sí, pero ¿cuándo estuvo vigente esa verdad? En Génesis 1. Antes del pecado. Hasta que hubo pecado, hasta ahí quedó vigente eso, ¿sí? Pero esa verdad ya no es actual. Si nos regresamos a verdades antiguas que ya no están vigentes, eso se llama poner nuestra fe en un fundamento que no es un fundamento, es un rudimento. Es algo antiguo que pereció, que ya no está vigente. ¿Se da cuenta? Y como es, hay otros mandamientos que ya no están vigentes.
Por ejemplo, el que para ser salvo hay que circuncidarse. Fue un mandamiento que el Señor dio hace mucho tiempo, pero no es una verdad actual. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, actualmente hay muchos grupos religiosos que están fundamentándose en rudimentos, en verdades que el Señor dijo, pero que no son actuales, que dejaron de existir porque Cristo cambió la historia. Ahora, también hay grupos religiosos que como fundamento ponen sus propios pensamientos, su propia manera de pensar e ideología. Eso se llama argumento. Figúrese que hay un grupo religioso que dice que no te preocupes cuando te mueras, porque hay cielo, hay infierno, y no sé por qué ellos pensaron y crearon un tercer lugar, que es un infierno chiquito, pero que de ahí se puede salir para el infierno grandote o para la gloria de Dios, para el cielo, lo cual no es cierto, porque volvemos. ¿Qué dijo el fundamento? Que es Jesús. Jesús nada más habló de dos: cielo e infierno. Y él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dice este grupo religioso? Mira, si te mueres, hay mucha gente que va a hacer oraciones por ti para que te salgas de ese lugar de tormento y vayas al cielo. Pero el fundamento, que es Cristo, dice: el que vive y cree en mí, el que vive, el que en vida hace que su relación con Cristo funcione, el que en vida se entregó al Señor Jesús y entonces ahora sí muerto vivirá. ¿Sí? ¿Qué dice el fundamento Jesús en cuanto a la sanidad? ¿Eres sano? Sí, pero no por una fe muy valiente, porque no te vas a tomar los medicamentos, no. ¿Qué dice el fundamento Jesús? Dice: yo en la cruz llevé tus enfermedades y tus dolores, ¿sí? Y que por su muerte todos nosotros seríamos sanados. ¿Se da cuenta cuál es el verdadero fundamento para ser sanos? La misma muerte de Jesús. Él ahí llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y nada que ver con tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ¿sabe qué? Dios sana con o sin medicina. Dios sí puede sanar con medicamento. Por eso Él dio el don de ciencia. Y entonces ha dicho el Señor: ok, si para mis hijos, por sus consecuencias del pecado, hay un cáncer, ahí va mi revelación para que a través de quimioterapia o radioterapia ese cáncer se vaya. Dios es el que autoriza todo. Dios es la fuente de todo bienestar. ¿Sí? ¿Se da cuenta? O sea, estos nada más son ejemplos de que hay grupos religiosos que depositan su fe en un fundamento que no es realmente el fundamento Jesús, sino hacen de un argumento o una verdad pasada, que es un rudimento, el fundamento de su fe. Eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? En que Dios tiene un diseño, y ese diseño de ese edificio que es la iglesia es que Cristo y todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo es nuestro fundamento. Lo que Él diga, ese es nuestro fundamento y la estructura para ese edificio, para empezar a ponerle encima paredes y otro techo y ventanas y todo y dejarlo hermoso. Esa estructura son sus mandamientos y son sus principios. Bien, entonces ya tenemos un repaso pequeño de lo que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a ver el diseño de la iglesia de reino, pero como cuerpo. Hoy vamos a ver cómo la iglesia es un cuerpo. Y vamos para esto a ver Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies
está hablando de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, vuelvo a leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, le dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora vaya un poquito más adelante y vaya a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y dice, y él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero se da cuenta cómo empieza este versículo, dice, y él, o sea, Jesús es la cabeza del cuerpo. Jesús es la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, por eso de esta verdad partimos de que la iglesia, también Dios hace analogías de que la iglesia funciona como un cuerpo. Y no es cualquier cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entendiendo esto, entonces, cuando Dios nos habla que la iglesia funciona, que la iglesia es un cuerpo, entonces vamos a ver que el que Dios nos diga que la iglesia es como un cuerpo, nos habla de cómo funciona. Cuando nos habla de edificio, nos habla cómo se forma, habla de formación, habla de cómo se construye. Pero cuando Dios nos habla de que la iglesia es el cuerpo, nos habla de la función de la iglesia, cómo funciona la iglesia. Pero para esto también la analogía de que la iglesia es un cuerpo, perdón, a través de esto podemos ver dos cosas. Una, si es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿es un cuerpo vivo o muerto? Es una pregunta. Por supuesto, vivo. Y si está vivo, tiene un espíritu. ¿Cuál será el espíritu del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo, claro que sí. Entonces estamos viendo que si la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo, entonces es un cuerpo vivo. Y el espíritu de ese cuerpo es el Espíritu Santo. Ahora, si es un cuerpo, dígame, ¿la iglesia es una organización o es un organismo? Es un organismo vivo, ¿sí? Es un organismo, no es una organización. Y si es un organismo, entonces, y si es un cuerpo, tiene relaciones. Nadie puede permanecer así en la vida, como estatua, porque entonces diríamos que no tiene vida. Todos los cuerpos nos tenemos que relacionar, ¿sí? Y entonces el Señor me mostraba que cuando Él da la analogía en el libro de Efesios acerca de de que la iglesia es como su cuerpo, no cualquier cuerpo, sino el propio cuerpo de Cristo para trabajar aquí en la tierra, para funcionar, me dijo, hay que ver de este cuerpo dos cosas. La primera, cómo se relaciona. Y la segunda, cómo funciona. Hoy nada más vamos a ver cómo se relaciona este cuerpo, porque es muy extenso. Entonces, hoy solo vamos a ver cómo son las relaciones de este cuerpo de Cristo. Ahora entonces vamos a Efesios capítulo 4. Nos regresamos a Efesios capítulo 4. Y bueno, ahí vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, yo pues, preso en el Señor, ¿quién está hablando? Pablo, el apóstol Pablo, que fue el escritor de esta carta. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados,
Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Mire, y ahí empieza: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora mire, lea el versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nos está hablando de que Dios les dice a los efesios de aquel tiempo, a través del apóstol Pablo, les dice: quiero que tengan diligencia, que haya iniciativa. Solícitos es que haya iniciativa, que haya decisión, que haya deseo de que guardemos la unidad del Espíritu. Y nos habla de 7 cosas que hay que guardar la unidad del Espíritu. Porque, dice, porque ustedes son un cuerpo en Cristo. Ustedes son el cuerpo en Cristo, y ese cuerpo, dice, bien concertado, tiene que estar unido entre sí por todas las coyunturas, y así tiene que ir creciendo. Ahora quiero que vaya a Romanos 12, por favor, para que veamos, se nos amplíe lo que estamos hablando. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué? Dice, un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí en Romanos nos vuelven a decir que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, debe estar unido, porque unido va a crecer. Vaya usted a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice 1 Corintios 12, 27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, está hablando de que la iglesia, que todos nosotros, los hijos de Dios, somos un cuerpo en Cristo. Pero dígame, a ver, ¿cuándo ha visto que un cuerpo sea solo un pie, que ande por la vida caminando? Lo machucarían muchísimo, ¿verdad? Porque no podría decir: oye, me duele, no me pises, no me pises. ¿Por qué no tendría boca? ¿Cuándo hemos visto algo así? ¿Quién se ha encontrado en la calle un hígado solitario? ¿Verdad que nadie? ¿Cuándo hemos encontrado un brazo o un par de piernas caminando sin propósito? Porque como no pueden hablar, no pueden decir hacia dónde voy en la dirección correcta. No podrían. Por eso es que cuando el apóstol Pablo está diciendo: iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces le dice a Éfeso, le escribe esa carta, porque los efesios eran una iglesia, ¿sabe qué? Era una mega iglesia. No en el sentido numérico, sino que tenía demasiada revelación. Era una iglesia, era un centro donde allí, muy grande en la antigüedad, donde se enseñaba la doctrina pura que había dejado Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice: ¿qué creen, efesios? Recuerden, ustedes son, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo tiene que crecer. Lo que acabamos de leer en Efesios 4:16, ese cuerpo dice, tiene que crecer bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les insiste, son un cuerpo y para crecer tiene que permanecer unido. ¿Sí? Unido. ¿Sí o no? Muy bien, por eso empieza con Efesios 4 diciendo, ¿qué creen? Iglesia, tienen que estar diligentes, tienen que tener iniciativa propia de estar unidos. ¿Unidos en qué? Hay 7 cosas. En un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Son solo un cuerpo. Hay un solo cuerpo de Cristo en toda la tierra. Y está compuesto por la iglesia de Dios en toda la tierra. Todos somos células de ese cuerpo magnífico que es el Señor Jesús. Posiblemente el pie esté en Australia, el otro pie esté en Argentina, y así se vaya constituyendo todo el cuerpo de Dios a través de todo el mundo. Pero ese cuerpo tiene que permanecer unido. Tiene que permanecer unido. Si no, no es cuerpo. Son miembros mutilados, pero no es cuerpo. Y el apóstol Pablo insiste, ustedes, la iglesia, tienen que guardar la unidad del espíritu, para que ese espíritu unido mantenga un cuerpo unido. Y esa unidad tiene que ser en el vínculo de la paz, que los una la paz. Y las 7 cosas que el Señor quiere en las que estemos unidas es que dice, en un cuerpo, en un espíritu, en una esperanza, en un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Solo hay un bautismo, solo hay un Dios y Padre, solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay una esperanza, solo hay un cuerpo y solo hay un espíritu. Pero la iglesia está invitada a permanecer unida. Y hoy vamos a hablar acerca de la unidad. Porque si un cuerpo no está unido, pues entonces está dividido. Nada, así de sencillo, ¿verdad? Lo que no está unido, pues está dividido. Y entonces vamos a hablar el día de hoy de que la iglesia es un cuerpo, y solamente vamos a hablar acerca de sus relaciones y la relación que tiene que tener la iglesia para cualquier otra cosa, para hablarnos, para amarnos. La primera relación que tiene que tener es que debe estar unida. Porque la boquita, nuestra boca no le podría decir al pie, muévete a la derecha, si no están en el mismo cuerpo. Si un pie está lejos y una boca está a 3 cuadras y la boca le grita al pie, oye pie, muévete a la derecha, pues él no lo va a hacer. Porque puede decir, ¿y si no es mi boca? Si yo no pertenezco a esa boca, ¿ve? Tiene que haber unidad. Y decir, yo sí escucho esa voz porque pertenece a la boca que es mi cuerpo. Estoy insertado en este cuerpo. Le pertenezco a este cuerpo, entonces voy a saber todas las instrucciones que me dan, las voy a seguir porque pertenecen a mi cuerpo. ¿Se da cuenta? Sin unidad, un cuerpo no es cuerpo. Estará mutilado, estará dividido, pero lo primero que tiene que haber en una iglesia es unidad. Y vamos a ver que la unidad, ¿por qué se nos ocurrió? ¿A poco así nada más se le ocurrió al apóstol Pablo? Yo les dije, el apóstol Pablo era un apóstol, váyase la redundancia. ¿Y qué hace un apóstol? Pone fundamentos. Así que él tenía dentro de él, dentro de su espíritu, el fundamento de Cristo. Y ese fundamento le dijo, hay un principio. Y se llama unidad. Ahora le quiero decir a usted, de verdad, que esta relación con Dios
Y a medida que usted avance en su relación con Dios, se va a dar cuenta que esto es una revelación. ¿Qué es revelación? Hablar con Dios y que Él te diga lo que Él quiere decirte y que quiere que tú lo sepas. Así de sencillo. Porque estoy segura que el Señor Jesús no le dijo por la noche, Pablo, atiende esto, escúchame, te voy a decir un principio, se llama unidad, apréndetelo. A ver, repite después de mí, un principio llamado unidad. Así no era. Sino que como conocía a Dios, y entre más lo conoces, más se te revela, más sabes quién es Él. Como conocía a Dios, ya estaba dentro de Él qué cosa era la unidad. Se lo voy a explicar. A ver, vayamos a Génesis capítulo 1, que todo empieza por el principio. Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí, ¿qué cree? Aquí está el principio de la unidad. ¿Dónde? Me va a decir, pues, ¿qué cree? Para la palabra Dios que se usa aquí, en Génesis 1:1, se usó una palabra en hebreo, en arameo, llamada Elohim. De hecho, en Israel, para decir Dios, es o Adonai, que significa Señor, o Elohim. Hay que ser muy cuidadosos y cautelosos allá. Elohim te bendiga o Adonai te bendiga. Y Elohim significa Dios en plural, pero Dios uno. Es como decir biblioteca. ¿Y usted qué piensa por biblioteca? Una sola cosa, ¿verdad? Pero esa biblioteca tiene muchos libros. ¿Sí? Así. Elohim es Dios en plural. Entonces ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podríamos decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ay, perdón. En el principio creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cielos y la tierra. En el principio creó el Dios plural, pero que es uno, los cielos y la tierra. Porque habla de un solo Dios. Y ahí está implícita la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice que ellos son uno. El Padre nunca opera, nunca trabaja sin el Hijo. El Hijo nunca y sin el Espíritu Santo. El Hijo tampoco trabaja, perdón. El Hijo nunca trabaja sin el Padre y sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca trabaja sin el Padre y sin el Hijo. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? Dice que a través del Espíritu Santo fue engendrado. ¿Ve? Trabajan juntos. Yo no hago nada, dice, sino lo que le oigo hablar al Padre. Y no digo nada de lo que oigo hablar al Padre. Y no hago nada de lo que no le veo hacer. Trabajaban juntos. Entonces, en este pequeño versículo, que es el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este pequeño versículo está implícita la unidad de Dios. Dios es una unidad. Los tres son uno también. Y al enterarse de esto, al conocer ese Dios trino y uno, entonces el apóstol Pablo ya tenía dentro de él tenía el principio ya bien metido como fundamento que la unidad. ¿Sí? Pablo hablaba de la unidad porque la tenía dentro de él, porque conocía a Dios. Bien, ahora quiero que vaya así rapidísimo. Bueno, ahí mismo en Génesis 1:1, que ya vimos. Ahora vaya a Génesis 1:26.
Y mire aquí refuerza lo que estamos viendo. Ahí, cuando decimos en el principio creó Dios, dice nada más la palabra Dios, un Dios, para nosotros un Dios, pero Elohim significa dioses, más de uno. Y el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oiga, aquí cómo habló. Ya no habló como yo voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, sino que habla en plural, no habla en la primera persona del singular que es yo, sino habla en la primera persona del plural que es nosotros. Dice, nosotros hacemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? Y refuerza en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces se da cuenta que para él decir yo o decir nosotros es lo mismo, porque los tres son tres, pero también los tres son uno. Ahí estamos dándonos cuenta del principio de unidad. Ahora, Juan 10:30, ni lo busque, sencillamente dice, el Padre y yo uno somos. O yo y el Padre uno somos. Eso dice Juan 10:30, que el Padre y Jesucristo eran uno. Ahora sí quiero que busque esta, Juan 17:20. Juan 17:20, mire, estaba tan implícito esto en el Señor. Es que Dios es unidad. Cuando buscamos el amor de Dios, no hay por dónde buscarle. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Así también, cuando buscamos la unidad en Dios, ¿dónde la buscamos? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Sencillamente, la esencia de Dios es unidad. Él es unidad. ¿Sí? Y por eso mismo, porque Dios es unidad, mire lo que pide en Juan 17:20. Esta es una oración del Señor Jesucristo y dice, mas no ruego solamente por eso. Ya se va a despedir el Señor Jesús, ya lo van a arrestar, ya va a morir por nosotros, pero antes de morir se toma, gracias a Él de verdad, se toma un tiempo en toda su agonía por orar por nosotros, para orar por nosotros, y empieza a orar al Padre. Le empieza a rogar y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba rogando por sus discípulos, ¿sí? Y no solo por ellos, sino por los que habíamos de creer a través de la palabra de los apóstoles. O sea, también oró por nosotros. El Señor Jesús oró por nosotros y mire lo que oró. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los que van a creer, los creyentes, tu iglesia, que ellos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se da cuenta que la unidad es un principio de Dios? Que la unidad está en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es unidad. Entonces nuestro fundamento en el Señor Jesús, ¿cuál debe ser también un fundamento? Que hay unidad en el cuerpo de Cristo. Un principio para edificar el cuerpo de Cristo es la unidad, porque Dios es unidad. Pero ahora vamos a ver. Y bueno, ¿y sabe qué? Ya lo dije al principio, al final en el Apocalipsis también dice, ¿verdad? No solo habla de Jesús con la iglesia, sino también habla, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. O sea, también hay unidad entre el Espíritu y la iglesia. Bien, ahora vamos a ver que mire, las características de la unidad. Y esto está chistoso, hermanos, por decirlo de alguna manera. Parecería contradictorio, paradójico, le diría yo, en las características de la unidad, ¿sí?
Porque para que haya unidad, ¿qué cree que tiene que haber? Pero vayamos otra vez a Génesis 1, para que lo entendamos. Pero ahora vamos a ver el versículo 2. Ya vimos Génesis 1:1, ahora quiero que lea el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, ¿qué cosa era? Era muy buena. Pero dice que la separó, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, o sea, haya cielo. Cuando dice expansión es cielo. Haya cielo en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es decir, que empezó a crear Dios el cielo y había aguas arriba del cielo, que es cuando llueve, y hay aguas debajo del cielo. Así estaba. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, mire, cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y bueno, sigue diciendo así, que se produjera la hierba, que también hubiera animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la creación de Dios. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aquí está claramente vista las cualidades de la unidad. Son 4, bueno, tendrá más. Yo solamente les voy a hablar de 4 porque eso fue lo que Dios me mostró que teníamos que ver. O sea, estas 4 cosas que vamos a ver son las que nos van a edificar. A ver, ¿qué cree? Para que haya unidad, primeramente, tiene que haber división. Le digo, parece contradictorio, en realidad es paradójico. ¿Por qué dijo Dios? A ver, yo creé la luz, pero la tierra ya estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas. Entonces, como había tinieblas, dice Dios, que sea la luz. Y Dios hizo la luz. Pero también después separó, dice que separó la luz de las tinieblas. Pero a las tinieblas le llamó noche y a la luz le llamó día. Entonces, el día guarda una unidad. El día es desde las 6 de la mañana, ¿verdad?, hasta por las 6, 7 de la tarde, y después inicia la noche. ¿El día se da una unidad? Sí, porque no hay fragmentos durante esas horas de noche. La noche es una unidad porque a las 2 de la mañana no hay día. Entonces, para que hubiera una unidad, tuvo que haber primero una división. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Para que tú estés unido a algo, tienes que dividirte de otra cosa. ¿Por qué no estamos unidos totalmente a Cristo? ¿Por qué estamos unidos a otras cosas y no nos hemos dividido? A veces estamos unidos a compromisos con otras personas. A veces estamos unidos más con todos nuestros deseos. Y por eso muchas veces no venimos a la iglesia, no venimos a congregarnos, porque mi compromiso con fulanito de tal o con la organización tal. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Para ser mío, para estar unido a mí, divídete de aquel, divídete, porque eso fue lo primero que Dios dividió, ¿verdad? Luz de tinieblas. Por lo tanto, aquí encontramos un principio. Tenemos que dividirnos de todas las tinieblas que traemos, que nos acosan,
que van en pos de nosotros, que en realidad nos persiguen, hermanos. ¿Sí? Las tinieblas nos persiguen. Y ¿sabe qué? Ya no nos persiguen así con lo malo, A estas alturas, a muchos de nosotros, las tinieblas nos persiguen con cosas muy buenas. Pero ¿por qué no vas a hacer esto si es muy bueno? A nadie le estamos enterrando un cuchillo con hacer esto. Alguna cosa sencilla. Pero en realidad, mientras me separe de Dios, eso será tinieblas. Pero el enemigo las usa así. Porque si nos pone un cigarrillo de marihuana, no lo vamos a hacer. Si nos pone muchas cosas que ya sabemos que son de las tinieblas, sabe que no lo vamos a hacer. Pero ahora utiliza cosas buenas para no estar unidos a Dios. Bien, entonces, para que haya unidad, primero tiene que haber división. Número 2, la unidad también tiene límites. Oye, pero si estamos unidos, todo lo tenemos que estar haciendo juntos. No, porque resulta que la noche no tenía un límite. La noche tenía un límite. ¿Cuándo? Cuando empezaba el día. El día tenía un límite. Cuando empezaba la noche. Las aguas tuvieron un límite. ¿Sí? No. Abajo del cielo las aguas. Pero ahora sí, las aguas tienen que ir ¿a dónde? A los océanos. Dice que a las aguas que estaban repartidas en la tierra se les llamó mares. ¿Tienen un límite? Sí. ¿Qué pasa cuando se traspasan esos límites? ¿Es muy bueno cuando el agua traspasa los límites? No, nos trae problemas. Se llaman tsunamis. Hay inundaciones, ¿sí o no? La unidad tiene que tener límites. También la unidad, ¿qué cree? Proporciona sentido de pertenencia. Porque, imagínense, dice que también hizo los animalitos de la tierra, pero hizo animales del mar, hizo animales que volaban, hizo animales que se arrastraban. Entonces, se da cuenta que un elefante dijera, ay, yo quiero vivir en el mar. Yo soy amigo del tiburón y yo quiero estar en el mar. Voy al mar. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice su naturaleza? No perteneces al mar. Te ahogas. No estás diseñado para el mar. Tú estás diseñado para la tierra. ¿O no? Entonces, la unidad nos da sentido de pertenencia. Porque resulta que los elefantitos todos andan juntitos y andan en manadas. El elefante no anda con el león porque se lo quiere comer. Y la unidad de elefantes, esa manada de elefantes, Dios empieza a hacer, a través de toda la creación, empieza a hacer más cosas, más unidades, más pequeñas y más específicas. ¿Se da cuenta? Porque dice, la hierba, ¿sí? Los árboles, los animales. Va a haber unidad en los animales, pero aún así, aunque haya unidad en los animales, voy a poner límites. Los límites de los animales del mar, los animales que vuelan, los animales de la tierra, y aún dentro de los animales de la tierra hay reptiles y hay mamíferos. Pero la unidad te da sentido de pertenencia. El elefante va a querer estar con los elefantes. El agua va a querer estar en el mar, porque si sacamos el agua del mar va a decir, ya no soy mar, soy gotita, soy un balde de agua, pero no soy mar y yo necesito estar en el mar porque soy agua y Dios me puso en el mar. ¿Sí? La unidad da sentido de pertenencia. Por último, la unidad da identidad. ¿Quién soy? ¿Sí? Porque entonces por ejemplo, el águila empieza a decir, pues yo no podría estar con el delfín. No,
porque yo vuelo, porque yo sé volar. Esa es mi identidad. Soy ave y ando en las alturas. Otro animalito puede decir, un delfín, yo no puedo estar en la tierra, ni me puedo arrastrar, ni puedo caminar. Yo soy delfín, nací para estar en el mar. ¿Se da cuenta? Entonces, la unidad, para que exista la unidad, primero tiene que haber división. La unidad tiene límites. La unidad da sentido de pertenencia. La unidad da identidad. Entonces, amados, santos del Señor, iglesia preciosa, cuando a alguien le decimos, entrégate a Jesucristo, y él dice, sí, me quiero entregar a Jesucristo. El que se entrega a Jesucristo es hijo de Dios. Pasa que Dios lo adopte como hijo. Y entonces, si es hijo, ¿qué hace? ¿Qué hizo Jesús cuando iba cuando estuvo aquí en la tierra, iba caminando? ¿Qué les decía a las personas que se identificaban con él? Decía, sígueme. ¿No? Decía, sígueme. Y los que se identificaban con él, lo seguían. Ahora, entonces, en estos tiempos, en estos nuestros días, si alguien va a nuestra casa y nos dice, ven, entrégate al Señor, y se hace esta oración de entregarme a Dios, pero no sigo a Dios, ¿qué pasa? ¿Por fin estoy unido o dividido de Dios? No estoy unido. Entonces no tengo sentido de pertenencia. No creo que hay que ir a la iglesia. No pertenezco allá. Me quedo en mi casa con mis problemas, con mis ocupaciones, con mis necesidades. Pero no tengo sentido de que hay que pertenecer al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se reúne un día a la semana para celebrar al Señor. Y tampoco tiene identidad de cuerpo. Se cree que es una persona que sí, conoce a Dios, lo ama, pero hasta ahí. Pero no se le ha revelado su identidad. Soy cuerpo de Cristo y me tengo que reunir. Por eso cuando algo no anda bien, hermano, cuando no tenemos identidad ni de cuerpo de Cristo, de hijos de Dios, ni sentido de pertenencia, en automático el problema anda en la unidad. ¿A qué estoy unido? ¿A qué sigo unido? ¿De qué no me he dividido? ¿O no? Esas son las 4 características que a lo menos puede haber más, pero son las que Dios quiso que viéramos, porque son para nuestra edificación. Ahora quiero enseñarle lo que Jesús enseñó acerca de todo esto, cómo Dios fue enseñando. Mire, Mateo 19. Señor Jesús habló de la unidad. Dice Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, tentándole y diciéndole, ¿es lícito, o sea, es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, divorciarme por cualquier cosa. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí está enseñando se está enseñando el Señor Jesús acerca de la unidad. Les dice, están hablando acerca del divorcio. Y el Señor Jesús les dice, a ver, ¿no oyeron en el principio, en Génesis, está establecido que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? ¿Qué estamos viendo allí? ¿Qué característica de la unidad estamos viendo allí? La división.
Si el hombre no se divide de su padre y de su madre, no se puede unir a su mujer. Para que haya unidad tiene que haber división. Y cuando habla del hombre, está hablando de la humanidad, del género humano, no varón y nada más como género, sino habla el hombre y la mujer, o sea, está hablando el ser humano. En otras palabras, el ser humano tiene que dejar a su papá, a su mamá y se va a unir a su cónyuge. Se tiene que dividir de estos para que haya esta unidad. ¿Sí? Porque cuando eso pase, entonces sí dice, los dos serán uno solo. Ya no van a ser dos, sino va a ser uno. ¿Se da cuenta? Y hay límites. O sea que podemos ser un trinomio. Mi mamá, mi esposa y yo. No. Mi papá, mi esposa y yo. No. Mi papá, mi esposo y yo. Tampoco. Mi mamá, mi esposo y yo. Tampoco. Fíjese que hubo alguien que se llevó a un pariente. ¿Y cómo lo lamentó después? Ustedes todos saben la historia de Abraham. Se llevó a un sobrinito. Cuando que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Ahí vemos otro claro ejemplo de unidad. Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que salgas de Ur de los Caldeos. Divídete de Ur, divídete de Babilonia. Ur está en Babilonia. Divídete de Babilonia porque voy a hacer de ti una gran nación. Quiero un pueblo unido, quiero un Israel unido. Voy a hacer un pueblo, pero te tienes que dividir del otro pueblo. Te tienes que dividir de Ur de los Caldeos, de Caldea, te tienes que dividir de eso para venir y hacer mío. Y le dijo, de tu tierra y de tu parentela. Tu parentela no va a entrar. En mi pueblo Israel no va a entrar. Pero él se llevó a su sobrino Lot y le causó muchos problemas. ¿Sí? Entonces estamos viendo que para que haya una unidad tiene que haber división. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice Lucas 12, 49, 53. Dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Ya está encendido el fuego. Dice, de un bautismo, está hablando Jesús, tengo que ser bautizado, o sea, en algo yo me voy a sumergir. Bautizar, acuérdese, es una palabra griega que no se tradujo, pero la traducción es sumergirse. Si lo leyéramos en español diría, de una sumersión tengo que ser sumergido. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Quiere decir que el Señor Jesús aquí está anunciando que Él iba a morir, iba a ser sumergido en esa muerte. Y por eso Él decía, tengo que vivir esa inmersión en la muerte. Me tengo que sumergir en esa muerte y me angustio, decía Jesús. Dice, piensan, versículo 51, piensan que he venido para dar paz a la tierra. Les digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, dice, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús vino a dividir. Pero cuando divide Jesús es para unir. Porque cuando dividió las tinieblas de la luz fue para que hubiera otras unidades. ¿Sí? Hubiera todo día, hubiera todo noche. Dividió el Señor, el Padre, para que hubiera unidad. Dios divide para que haya vida. Dios divide para que haya unidad. Dios divide para bendición. Dios divide para definición, hermanos. Definición. ¿Cuántas personas que hemos invitado a la iglesia nos dicen, no quiero ir? ¿Pero por qué no quieres ir? Ay, entiende, por favor, hay un gran motivo. ¿Cuál? No quiero, punto y se acabó. Defiende su no quiero.
Y a nosotros nos dicen, vente, ándale, acompáñame, vamos a la fiesta de fulanito de tal, pero es que este no es mi ambiente. No importa, hombre, un poquito, un ratito, ándale, ven conmigo. Y nosotros accedemos. ¿Quién está más definido? ¿El hijo del diablo o el hijo de Dios? ¿Quién está más definido? ¿El que conoce la luz o el que conoce las tinieblas? Jesús vino a dividir, hermanos, pero porque quiere unir. Si no mostramos definición, la otra persona se quedará en las tinieblas y jamás verá la luz. Y no se dividirá ella misma de las tinieblas y se unirá a la luz. Por eso es que hay que dividirnos. Hay hombres que se han dividido y fue muy fuerte y contra el mundo. Martín Lutero fue uno de ellos. Martín Lutero con el acecho de que sabes que te podemos quemar vivo porque eres un hereje, porque estás diciendo que tal religión no es la correcta, todo porque tú encontraste que en la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y nosotros estamos diciendo que es por las obras que nosotros sabemos que nos vamos a ir al cielo, y tú dices que no, que Dios puede perdonar y te vas a ir al cielo. Porque a nosotros no nos conviene creer eso, porque como nos pagan cada pecado, nosotros seguimos parados ahí. Pues se pararon en un argumento, pero ¿qué hizo Martín Lutero? Encontró el fundamento y dijo, pues me divido. Cuando encuentro el fundamento, yo me divido de lo que no es Jesús y me uno a lo que sí es Jesús. Hermanos, tenemos que dividirnos. ¿Qué nos ata todavía? ¿Qué nos une para no estar aquí al 100? Y ser totalmente de Dios, y respirar Dios, y amanecer con Dios, y dormirme con Dios, y soñar con Él, y levantarme otra vez con Él, y decir, ¿cuáles son tus planes, Señor? ¿Cuáles son tus planes? Yo quería hacer esto, pero tú quieres otra cosa. Claro que sí, el sueño que no tenía no era el tuyo, pues renuncio a ese, porque mi sueño iba a durar un día, 2 días, 3, 4 años, tal vez 20, pero tu sueño es eterno, Señor. Hermanos, ¿qué nos ata todavía? ¿Qué nos ata? Nos atan muchas cosas, hermanos. ¿Por qué no somos constantes? Cada domingo venir, cada domingo venir, cada domingo venir. Porque hay algo que todavía nos ata, de lo cual no estamos divididos. Y si no estamos divididos con aquello, no estaremos unidos con Dios. Y es que muchas veces no ponemos límites, y tenemos que poner límites. La unidad tiene límites. No podemos traspasar los límites. Ya lo vimos. Jesús dijo, a ver, un matrimonio es un matrimonio y no puede haber un tercero allí. Se tiene que dejar el papá, la mamá, se tiene que dejar, porque nada más quiero dos que se reproduzcan para que haya más. Pero si no ponemos límites e invitamos a otros a nuestro hogar, a nuestra familia, y las decisiones las tenemos que tomar juntos, pero hay quienes me dicen, no, yo no la tomo junto con ella. No, yo mis decisiones son aparte. Vivimos juntos, sí, pero no, mis decisiones son aparte. Pero muchas veces no es así, porque muchas veces decidimos por el comportamiento del tercero que vive con nosotros. Es que, ¿qué va a decir? Es que ya le dije que sí. No podemos hacer esto. Se va a quedar solita, se va a quedar solito. ¿Qué pensará? ¿Se da cuenta? Y el tercero es el que decide todo en tu familia y no tú. Por eso, queridos, los que no estemos viviendo este fundamento, el fundamento, Jesús dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Divídanse de los padres, limítense a la relación con los padres. No va a haber límites. Y es que hay que renunciar a muchas cosas, a la
genética hay que renunciar. Hay que dividirse de la genética. ¿Cuántas cosas nuestros padres hacen que no son de Dios? Y eso lo dice Pedro. Hay cosas, dice, que hemos recibido de nuestros padres. Es la herencia corruptible. Hemos recibido herencia corruptible de nuestros padres. ¿Y qué hacemos cuando no la dividimos de nosotros? Pues no la llevamos al matrimonio. ¿Y allá qué hacemos? ¿Nos comportamos como mi papá o nos comportamos como mi mamá? Porque no dividimos. Y qué mal cuando ese papá aún no es de Cristo y nos seguimos comportando como Él. Hermano, le estamos acarreando maldición a nuestros seres queridos, porque Él empieza a decir: ay, pero si mi hijo viene, mi hija viene y hace como yo hago, me ama. Ah, pero si tú te empiezas a comportar distinto, con límites, y que Él te vea, va a decir: mi hijo está definido, mi hija está definida, y no lo voy a hacer. Ya no, porque ella es luz. Pero si te sigues comportando como tinieblas, con el comportamiento corruptible de tu padre, déjame decirte, hay cosas que no están divididas. Hermanos, eso se tiene que notar en la iglesia. Se tiene que notar. Y estamos viendo esto porque acabamos de leer, ¿verdad?, lo que dice Lucas, que en una casa va a estar dividida. Dividida, pero para estar unida después. Porque Cristo se dividió de los fariseos. ¿Y qué hicieron los fariseos después? En el libro de Hechos. Se convirtieron. Pero al principio dijo: no, yo no hago lo que ustedes hacen. No es así, no es así y no es así. Cuando ellos comprendieron, Jesús tenía la verdad, y vinieron arrepentidos y se hicieron a Jesús, Él dijo: claro que sí, vengan. ¿O no? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué permitió Dios con José? José, el hijo de Jacob, se tuvo que dividir de su padre y de sus hermanos. Se tuvo que ir a la tierra de Egipto y allá llegó a ser el rey, el segundo en el faraón. ¿Sí? ¿Y qué dijo cuando encontró a sus hermanos? Era bueno que yo me viniera, era bueno que me dieran por muerto, era bueno que nos dividiéramos, porque esto ha servido para bien de todos nosotros. Y entonces se constituye el pueblo de Israel. Hubo una división para traer unidad, ¿sí? Y muchas veces, déjame decirte, querido hijo, hija, y aún madre que estás aquí, no importa la relación que tengas en la familia, es preferible que te den por muerto. Es preferible que te den por muerto, como a José, lo dieron por muerto. Ya no está aquí mi hijo, porque si el padre le hubiera dicho: Dios, ¿qué crees? Lo quiero con Faraón, el padre Jacob se hubiera negado. No, ¿cómo crees? Tuvo que ser así, para que dejara al muchachito ir en pos de su propósito. Tienes que hacer que eso suceda en tu familia. Que te den por muerto, que te digan: pero ¿qué no entiendes? ¿Por qué no me ayudas? Esta es la vida que yo elegí, tú tienes que hacer lo que yo hago, tú tienes que hacer lo que yo digo, estamos viviendo juntos. No, ¿por qué no voy a cumplir mi propósito? Quédate donde estás, sin dividirte, lo lamentarás. Y lo peor es que no lo vas a lamentar 70 años, los que vivamos aquí, 80, 90. Se lamentará eternamente. Porque allá arriba dirán: ¿por qué? ¿Y tu propósito cuál era? Ay, pues no sé. Mira la película de tu vida. Estabas destinado a esto, a eso. Ay, ¿por qué no llegué? Porque te costó trabajo dividirte de tu familia. ¿Solo por eso? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? No lo hice. Pues en aquel tiempo decías: no puedo. Cuando era tan fácil decir sí, ¿verdad? Los hombres que siguieron a Jesús se dividieron. Mateo se dividió de ser publicano. Dijo: esta vida la dejo. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés se dividieron de ser más pescadores.
esta vida no más. Sigo al Salvador, sigo a Jesús. Vamos a ver otra porción de la palabra que va acorde a esto, y es Mateo 12:25. Mire qué pasaje tan interesante. Mateo 12:25. Aquí el Señor Jesús saca a un demonio de una persona, le hace liberación. ¿Y qué dicen los fariseos? ¿Qué creen? Dijeron un error tan grandísimo que se podía evitar con el sentido común. No necesitaba mayor revelación más que sentido común, y se los hace ver Jesús. Ellos dicen que Jesús echó fuera el demonio por el poder del diablo. Y Él les aclara. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús, 24 para que lo entiendan, mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, pues entonces está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, qué hermoso, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. En otras palabras, pero si yo, por el poder de Dios, divido otra vez la luz de las tinieblas, echo fuera los demonios por el poder de mi Padre, entonces ¿qué? El reino ha llegado. Cuando tú divides tinieblas de luz, el reino ha llegado. Por eso es tan importante estar divididos, porque aunque pareciera lo contrario, en mi familia es que yo no hago lo que ellos hacen y se ofenden, pues déjame decirte que necesitas hacer la diferencia y dividirte de las tinieblas, porque entonces el reino de Dios habrá llegado a esa familia, y aunque en el momento estén ofendidos y digan: ¿por qué no hace lo mismo que yo?, después vendrán a unidad contigo. Mire, yo era muy joven, muy jovencita, y amaba a mi madre, pero ella tenía una costumbre, gracias a Dios, tiempo pasado, ella ofrendaba a los muertos. Y cuando yo conocí a Dios, el fundamento, Jesús me dijo: no invoques espíritus de muertos, no invoques espíritus de muertos. Es una prohibición de Dios. Cuando yo lo entendí, dije: mamá, yo no participo de esto. Y tenía 16 años, o sea, no tenía 18. Tenía que hacer lo que ella me decía, porque estaba en su casa, estaba en las leyes de su casa. Pero me puse firme, Dios me dio gracia, y ella me dijo: no, si tú quieres eso, adelante, no comas de esto, no ofrezcas más a este altar. Y ella cuando me invitaba de su comida me decía: hija, esto no fue ofrecido, esto no estuvo en el altar, porque respetó mi decisión de que el reino entrara a mi casa, porque me dividí de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Y gracias al Señor, después mi madre, al ver mi convicción tan firme, y siendo una jovencita, 16 años, dijo: si esta niña sigue así es porque es verdad. Y se convirtió, y mi madre pues ahora está más viva que nunca con el Padre Eterno. Sí, pero si tú no te divides, el otro permanecerá en tinieblas, y el reino no va a llegar a esa casa. ¿Sí? Muy bien, ahora esto lo enseñó Jesús, y le quiero decir que la iglesia así lo vivió también. La iglesia vivió un periodo de unidad. ¿Pero por qué? Pues porque previamente se dividió de las tinieblas. Mire ahora lo que hace la división. ¿Qué provocó esa división? De en todos los que fueron los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra: así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que vivían en las tinieblas. Pero porque los primeros apóstoles del Señor vivieron tan divididos con las tinieblas que ahora empezaba la unidad. Mire, ahora empezaba la unidad. Dice, se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban como unánimes, o sea, en unidad, acordes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor en esa unidad añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Capítulo 4, versículo 32 de Hechos, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un solo corazón, una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se da cuenta cómo vivían los apóstoles con la iglesia primitiva? Unánime, unidos, en acorde, en armonía, en sinfonía, tocaban para el Señor, pero porque primero se habían dividido. La división trae unidad. Y la unidad es lo que está esperando Dios de la iglesia. La iglesia tiene que estar unida, hermanos. Pero si no estamos divididos de las tinieblas, esta unidad no va a llegar aquí. Por eso es que también hay problemas en las iglesias. No, yo no le hablo a fulanita porque no sabes lo que me hizo. En 1700 me hizo esto. Y en 1800, No, yo no lo olvido. Por eso ahora que a mí me toca, ahora no. ¿No nos estamos comportando como la otra persona? Por fin, ¿quién es nuestro fundamento? ¿El que hace acepción de personas? ¿El que se venga? Porque así no es Jesús. Jesús dijo, me mintió, me engañó, adulteró, fornicó. Pero dijo que me iba a seguir. Yo la perdono. Venga mi hija, venga mi hijo. Pero es que dice, no hombre, del pasado ni te acuerdes, dice Jesús. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, a esa ni la saludo. ¿Pero por qué no la saludo? Porque tampoco ella me saluda a mí. Bueno, tal vez ella no vea su fundamento, pero tú, hermanos, esto se tiene que acabar hoy. Yo he orado y sé que el Señor tiene poder, pero Él libera a los que quieren ser liberados. Necesitamos tu voluntad y esa voluntad costará. ¿Qué va a costar? Que renuncie a mi orgullo. Y si creo que es necesario las explicaciones se las daré. Y si no, ¿para qué, hermanos? A mí luego me han ofendido. Es que yo le quiero decir por qué. No, te arrepentiste. Suficiente, eso tú con Dios. Venga, un abrazo y olvídalo. Para mí es mejor así, de verdad. ¿Sí? Ya no edifica, ya se arrepintió. ¿Para qué estarle más? No. ¿Pero por qué te digo esto? Porque de aquí en adelante, de verdad, yo quiero que digas, me arranco ese dolor de que me lo hicieron en el 1500, en el 1700, y voy con la hermana y le digo, ¿qué cree, hermana? He notado que usted y yo no nos saludamos. Por lo que sea, hermana, a partir de hoy quiero saludarla. Y quiero decirle que la amo y no poco, mucho. Tiene que ser así, hermanos. Porque entonces si no hay un cuerpo unido quiere decir que estamos divididos. Y si estamos divididos quiere decir que estamos ligados a otra cosa que no es Dios, que no es nuestro fundamento. Y eso pasaba en las iglesias. Miren lo que pasaba en Corintios. Y el apóstol Pablo les dijo, pero ¿cómo es eso que ustedes están diciendo que unos son de Apolos, que otros son de Cefas, que otros son de Pablo y otros de Pedro? ¿Cómo
es eso? En Dios el principio es la unidad. ¿Por qué están divididos? Y ataca eso el apóstol Pablo. Luego les dice, a ver, ¿cómo es eso de que ustedes siguen adulterando y fornicando? ¿Qué no saben que el que fornica se liga su alma a la otra persona? ¿Qué no saben que ustedes tienen que estar unidos y ligados al Espíritu Santo? El que se une al Espíritu de Dios, uno es con Él. Y Él les insiste, Corintios, ustedes viven divisiones. Corintios viven divisiones porque siguen fornicando. Corintios viven divisiones porque dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, Corintios, ese no es el Señor que yo les mostré. Pablo, ¿cómo luchó con estas iglesias? Porque como eran iglesias griegas, tenían la influencia griega, la influencia de que había muchos dioses y que todo era ciencia. Sí está bien la ciencia, pero para ellos los gobernaba totalmente y los apartaba de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Gálatas? Miren, esto fue algo horrible. Gálatas 5:4 le dice el apóstol Pablo, o sea que ustedes, lo voy a parafrasear al castellano del 2014. O sea que ustedes, Gálatas, no quisieron transicionar, no quisieron vivir la transición de la ley a la gracia. Ustedes que insisten en seguir parados en un pacto que ya Dios anuló. Ya no existe eso. Ya no son salvos por la ley, ahora son salvos por la gracia. No pueden seguir matando corderos, bueyes, ovejas. Ahora son salvos por la sangre de Jesucristo. Gálatas, no puede ser así. No te tienes que circuncidar. Transicionen, cambien de la ley a la gracia, de los sacrificios al Dios vivo. Cambien, dejen de circuncidarse. Tan necios soy, les dice el apóstol Pablo. Pero estoy perplejo. Si yo les puse un buen fundamento, les hablé del verdadero evangelio del reino, pero llegó otro, les dijo lo contrario y lo creyeron. ¿Por qué? Y les dice, aún si yo mismo, dice, porque sabía que habían sido otros apóstoles. Claro que ellos dijeron, no, pues si me lo dice un apóstol, yo lo creo. Mire, quien te lo diga, si es contrario al fundamento, pues no se acepta. Y tenemos que tener el valor. Nadie puede intimidarnos, recuérdalo. El único compromiso que tú y yo tenemos es con la voluntad de Dios. Ni con un familiar, ni con otra persona, llámese quien sea. Y es lo que dice Pablo. Pero ¿en dónde acabó todo? Ese es el punto que quiero llegar. Gálatas 5:4 dice, ay Gálatas, o sea que de Cristo te desligaste, porque caíste de la gracia, habiendo escogido la ley. En otras palabras, Gálatas, se dividieron de Cristo. Se dividieron de Cristo por no querer transicionar de lo que Él mismo decía, porque ustedes quisieron de fundamento un rudimento, sí, una verdad, pero pasada, no era actual. La verdad actual en ese momento era Jesús es el que nos salva, la sangre de Cristo limpia los pecados, no la sangre de los machos cabríos que cada vez ofrecían de sacrificio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere aceptar la voluntad de Dios, no quiere transicionar, no quiere salir de donde está y va a donde Dios lo pone? De Cristo se divide, de Cristo se desliga. Eso le está diciendo el apóstol Pablo, y él batalló esto con las iglesias. Por eso tenemos que estar unidos, hermanos. Dios quiere la unidad de la iglesia. Porque una iglesia dividida no puede permanecer. Él dijo eso. Un reino dividido no va a permanecer. Una iglesia dividida no va a permanecer. Una iglesia dividida no va a implantar el reino. Y lo peor, lo hago responsable porque yo soy responsable también, porque nos cayó esa responsabilidad. Juan 17:20 en adelante dice, Padre, está orando Jesús, que ellos sean uno, como tú y yo. Escuche, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras,
santos, la credibilidad de Jesús está en tus manos y en las mías. Que el mundo crea en Jesús está en que tú y yo seamos uno. Si no hay unidad, el mundo no va a creer. Cuando yo le digo a usted, unidad de cuidados intensivos, ¿qué se imagina usted? ¿De qué le habla rápidamente? Si yo le digo unidad de cuidados intensivos, ¿qué es? ¿Con qué lo relaciona? Hospital, exactamente. Si yo le digo la unidad 24 de la flota de camiones va a salir en estos momentos con rumbo a, ¿de qué estoy hablando? Exacto, de una terminal. La unidad 747 con destino a Francia despegará en unos momentos. ¿De qué estoy hablando? En un aeropuerto. ¿Qué tiene que decir la gente cuando diga iglesia? Cuando escuchen Santos Unidos, ¿qué tienen que decir la gente allá afuera? Reino de Dios, reino de Dios. Cuando veo gente que se llaman santos porque Jesús los santificó con su preciosa sangre, perdonó sus pecados, esos santos están unidos y tienen todas las cosas en común. Se llama reino. La gente tiene que escuchar eso, la gente lo tiene que ver, pero cuando nos vean unidos, por eso le dije, la unidad trae identidad. Y entonces la gente empieza a ver, no, sí, aquella se llama manada de elefantes porque están unidos los elefantes. Aquello se llama parvada de cigüeñas porque todas andan juntas, esas aves andan juntas. Porque están unidas. La gente tiene que ver reino de Dios cuando la iglesia esté unida, hermanos. ¿Qué nos ha dividido? ¿Quién ha sido el que nos quiere dividir para destruir? ¿Quién nos ha querido dividir para destruir, hermanos? Satanás. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es separación de Dios. La muerte es separación de Dios. La muerte es la división con Dios. Y por eso Él nos quiere llevar al infierno, para que estemos eternamente divididos de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y tenemos primero que dividirnos de todas las tinieblas para unirnos a su luz admirable. Porque cuando Dios divide para unidad posterior. Cuando Dios divide con un propósito correcto, para dar vida, para dar propósito, para decir, véanme, hay dos polos nada más. Dios y el diablo, luz, tinieblas, hay dos polos. No hay terceros lugares, no hay un tercer lugar. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos ha dividido, hermanos? ¿De qué nosotros no nos hemos dividido? ¿A qué seguimos unidos? Que no podemos llevar la vida apasionada que Dios quiere, la vida fiel que Dios quiere, la vida al 100 por Él. ¿A qué seguimos ligados, hermanos? Yo sé bien que el Espíritu Santo en estos momentos nos está tocando a cada uno de nosotros para decirnos, pues sigues dividido, sigues unido a la herencia corruptible de tus padres. ¿Te sigues comportando como tu papá? ¿Te sigues comportando como tu mamá? ¿Haces las cosas que ellos hacen y no ven diferencia en ti? ¿Qué sé yo? Pero seguimos unidos a algo que no nos permite unirnos a Dios. Y cuando estemos completamente unidos, créame, tendremos límites. Porque aquí todos somos hermanos preciosos, son santos, son iglesia, pero tendremos que también poner límites.
Mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Mi responsabilidad empieza cuando termina la tuya y viceversa. La unidad tiene una previa división. La unidad tiene límites. La unidad nos da sentido de pertenencia. La unidad nos da identidad. Por eso, esposos, cuando no andan caminando bien los esposos, cuando el esposo anda buscando otra cosa que no hay en casa, cuando el esposo o la esposa no están haciendo bien su rol, su papel, porque no tienen identidades, porque ahí no hay unidad. Los hijos luego se quejan, ¿verdad? ¿Y qué vemos? A veces mamá con hijos y el papá afuera, porque necesitamos unidad, hermanos. ¿Qué nos ha ofrecido Satanás para no estar unidos con Dios? ¿Sabe qué nos ha ofrecido? Viles mentiras. Viles mentiras nos ha ofrecido. Es que si haces lo que dice Él, se va a convertir. No, se va a convertir cuando te vea definido. Es que si no esto, entonces se acabó el trabajo. Por decirle la unidad con el trabajo, ¿no? No, se acabó. No. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Siempre habrá una bendición de Dios para sus hijos, los que quieren estar unidos. Y hermanos, necesitamos crear unidades. ¿Dónde empieza la unidad? Tú con Dios. Tú con Dios. El que no está unido a Dios no se puede unir a otro. De verdad. Porque el yugo del ego, estás enredado en tu yo, se rompe con Dios. Cuando por fin haces una unidad con Dios, ¡ay! Ya eres dos. Y entonces puedes tener otra relación con otros. ¿Sabe cuándo un ovario deja de ser solo un ovario y se convierte en vida? Pues cuando se une a un espermatozoide y se hacen uno solo. Y después hay un proceso que se llama meiosis. El óvulo con el esperma se unen y hacen uno solo primero, un solo huevito hacen. Y entonces en el núcleo de esas células, ¿sabe qué pasa? Los genes se empiezan a dividir, tú para acá, yo para acá, ¿sí? Y entonces se forman la cantidad correcta de cromosomas. Y entonces cuando ya están divididos completamente adentro, pero previo a una unidad, entonces hacen esto. Se parten a la mitad y son dos. Y esas dos, otra vez, crean adentro un nuevo todo y se parten y son dos. Y empieza así hasta hacerse una morita, como esas moritas que comemos. Así, por eso se llama fase de mórula, cuando un óvulo y un espermatozoide se unen y empiezan a reproducirse y luego bajan a la matriz. Pero eran dos, pero primero eran uno, eran solitos. ¿Cuándo se reprodujeron? ¿Cuándo fueron más? Cuando se unieron al otro. Y entonces empezaron a multiplicarse y dieron origen a una vida. Si tú no te unes al Señor, no vas a poder estar unido a tu esposo, a tus hijos. Chicos, lo mismo. Los hijos no van a poder estar unidos a los padres si no están unidos a Dios. Y cuando estemos unidos a Dios, estaremos unidos en familia. Y cuando estemos unidos en familia, estaremos unidos como iglesia. Cuando estemos unidos como iglesia, iremos a impactar a la sociedad. ¿Y qué cree? Estaremos unidos con toda la iglesia en todo el mundo. Porque la iglesia de Jesucristo está en todo el mundo. El cuerpo de Jesucristo está esparcido en todo el mundo. Por eso no tenemos por qué tener ese celo de que solo mi congregación, solo mi iglesia. Hermanos, trabajamos para el reino de Dios. No para una congregación, pero se tiene que ver esa unidad y no se ve porque desde aquí no empieza. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, oh Espíritu Santo, estamos de acuerdo contigo en que tú te lleves, en que tú rompas, Señor, todo espíritu de división que aún hay entre nosotros, Señor. Oh Padre, ese espíritu de división está acompañado de egoísmo, viene acompañado de ser una persona que no perdona, está acompañado de falta de perdón, viene acompañado ese espíritu de división con otros espíritus, Señor.
espíritu de falta de perdón, espíritu de desquite, en fin, tantas cosas que no eres tú, Señor. Y Señor, yo te pido que el día de hoy estamos de acuerdo contigo, Señor. Quebranta ese espíritu, Señor. Quebrántalo, Señor, quebrántalo. Decida usted, mi amado hermano, ponga su voluntad en ello, ponga su voluntad en dividirse de las tinieblas y únase a la luz de Dios. Decida ser unido con Dios, decida ser unido con su familia, decida ser unido con la iglesia. Señor, ven y rompe, ven y quebranta todo espíritu. Oh precioso Dios y Espíritu Santo, hazlo, Señor, hazlo, Señor. Empieza a romper en cada uno de nosotros, que tengamos la fuerza, Señor, para decir efectivamente, no puedo seguir con este dolor. Mejor lo desecho y decido perdonar a mi hermano y amarlo, porque el fundamento que es amor y unidad, que es Jesús, está en mí y me voy a comportar como Él. Amados, santa iglesia de Dios, si nos unimos al Señor, si nos sometemos al Señor, el diablo va a huir. Yo quiero que hoy huya, en el nombre de Jesús, huye, porque estás viendo corazones decididos a marcar la diferencia, a dividirnos de lo que no es Dios. Estamos decidiéndolo y por el poder del Espíritu Santo, yo así lo declaro. Te vas, espíritu de división, te vas fuera en el nombre de Cristo. No puedes dividirnos más de Dios, no puedes dividirnos del amor del Padre, del amor de Jesús, del amor del Dios Espíritu Santo, que nos hace ser uno con Él y uno entre nosotros. En el nombre de Cristo, yo declaro que somos libres de ese espíritu de división. Nos declaramos libres. Y ahora me declaro a todos nosotros que estamos unidos y ligados fuertemente al Espíritu Santo, al espíritu de unidad, al espíritu de amor, al espíritu de compasión, de sensibilidad, de conciencia hacia otro, hacia las necesidades de otro, hacia el perdón hacia los demás, porque eso es lo que hay en Cristo Jesús, nuestro fundamento. Así sea, Señor. Lo declaro hecho en el cielo y en la tierra. Lo declaro hecho en el cielo y en la tierra. Y ahora yo me quiero dirigir a unas personas hermosas que el día de hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Hoy te hablo a ti, que tuvimos el honor de que estuvieras con nosotros en esta hora. A todas las personas que nos visitaron, a todas las personas que hoy nos hicieron el honor de estar con nosotros, de escuchar esta palabra, aunque no te veamos, donde quiera que estés, en un lugar allá, detrás del internet, yo te digo, divídete de lo que no es Dios. No fue casualidad que el día de hoy estuvieras escuchando esta palabra. Hoy tenía Dios un día reservado para ti. Hoy tenía Dios un día especial. El día en que tú estarías unido a Él, unida a Él. Hoy le quiero decir a todas esas personas hermosas que nos acompañaron, hoy es tu día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que tú seas uno con Dios. Y te voy a decir, deslígate, rompe tus ligaduras con tu pasado, con las tinieblas, no importa cuáles sean, no importa lo que hayas hecho. ¿Qué crees? Dios te ama, te ha esperado y por eso hoy decidió encontrarse contigo. Te voy a pedir a ti que hagas esta oración y le digas, Padre Santo, yo reconozco que estaba dividida de ti, porque amaba más las tinieblas que tu luz. Pero hoy he visto la diferencia, Señor. Y quiero ser una contigo. Ya no quiero andar independiente. Ya no quiero estar ligada a otras cosas. Quiero estar ligada a ti. Y por eso el día de hoy, Señor, te pido perdón.
de todos mis pecados. Dile, yo te pido perdón, Señor, de todos mis pecados, todos los pecados que me apartaron de ti. Y el día de hoy decido entregar mi vida a ti, hacer la paz contigo, ser una contigo, no estar dividida, estar unida a ti. Señor, perdóname y acéptame en tu reino. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amadas visitas que hicieron esta oración el día de hoy, déjame decirte, eres bienvenida al reino. Eres bienvenida a la familia de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y queremos cuidarte a través de nuestras oraciones. Y si tú estás yendo a alguna de nuestras reuniones en otros lugares como Tres Valles, Jalapa o Veracruz, podemos cuidarte a través de que seas una oveja online. Te damos la bienvenida y te decimos que en el cielo hay fiesta por ti. Y todos nosotros estamos muy contentos juntamente con Dios. Amados santos y santa iglesia del Señor, hoy ha sido un día muy hermoso. Nos hemos dividido de las tinieblas y uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que Salomón está aquí. Yo soy común como tú, pero Dios no. Y yo quiero que estemos conscientes de que lo que hoy hemos oído no es para decir, escuché a Dios. Wow, sí, escuché a Dios. No, es para decir, obedecí al Señor. Lo oí y lo obedecí. Oír al Señor implica una responsabilidad, hacer lo que nos dijo. Así que, a partir de aquí, yo voy a ver una iglesia unida. De verdad felicito y me gozo con aquellas personas que han pasado por alto la ofensa y se aman, porque han provocado la unidad del cuerpo de Cristo. De verdad que los felicito. Pero si aún tú no eres de ellos, hoy es el día en que debes de renunciar a todo el egoísmo para que el espíritu de división se vaya y abrazar el espíritu del Señor. Así que, como el que lo dijo es mayor que todos nosotros, ponte de pie ante su majestad. Reconoce al Señor y dale un aplauso al Señor. Reconócelo. A ti todo honor, Señor. A ti toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por luchar día a día, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos. Queremos ser ese uno, Señor. Queremos ser ese cuerpo. Que todas las tinieblas, Señor, observen el cuerpo de Cristo en la tierra. Que la creación vea la manifestación de tus hijos, Señor. Que estemos unidos en nuestros hogares. Que la iglesia esté unida, Señor. Aquí y en todo el mundo, Señor. Vamos en pos de ese cuerpo, Señor. Vamos en pos del reacomodo del cuerpo. En toda la tierra, Señor. En toda la tierra. Somos participantes de esa promesa tuya. De ese ruego tuyo. Tú dijiste, quiero que sean uno. Quiero que sean uno. Y aquí esta congregación te está diciendo, soy tu respuesta. Soy tu respuesta a esa oración. Quiero estar unido. Quiero estar unido. Venzo todo orgullo, todo egoísmo que atrae el espíritu de división. Me aferro a mi fundamento para estar unido a Dios y a su iglesia. Amén.